El intento del Frente de Todos de destituir mediante juicio político a los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos resulta absolutamente inadmisible, como ya lo hemos expresado. Nuestra postura es en defensa del órgano judicial, no de sus miembros, del orden constitucional, del sistema democrático, del Estado constitucional de derecho, con el único propósito de defender las instituciones republicanas cuando se pretende vulnerar la división de poderes y el sistema de frenos y de contrapesos. En este nuevo arrebato desesperado del kirchnerismo, que atenta directamente contra la necesidad de garantizar la independencia y la imparcialidad de los jueces, un hecho de alta gravedad institucional, ya que se trata de menoscabar un poder del Estado, el Poder Judicial, que es justamente un órgano contramayoritario que está encargado de controlar el ejercicio del poder político de turno y también es el último refugio de cualquier ciudadano cuando se trata de cumplir y hacer cumplir sus derechos que están consagrados en nuestra Constitución. Entonces, si permitimos que se avance sobre el Poder Judicial por el contenido de sus sentencias, debemos preguntarnos, ¿cómo los jueces podrían ejercer de manera independiente su deber de actuar si se encuentran condicionados, hostigados y presionados por quienes ejercen el poder político mayoritario? Y lo que es peor, ¿cómo la ciudadanía podría confiar que sus derechos están a salvo si desde el Poder Ejecutivo se pretende avasallar al órgano máximo del Poder Judicial, quien tiene el deber de resguardar sus derechos que están en la Constitución Nacional? Es cierto que los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden ser removidos mediante juicio político, por las causales que la Constitución Nacional expresamente establecen. Pero los motivos manifestados por el Frente de Todos son ilegítimos, ya que le imputan a los ministros de la Corte la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, tan solo por la disconformidad que sienten por el contenido de sus sentencias, como ocurre en los pedidos de juicio político que estamos analizando hoy aquí, donde la Corte falló en contra del Frente de Todos en causas que les interesan, como lo es el fallo que declara la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección y de la remoción de los jueces, nada más y nada menos, y la medida cautelar a favor de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la causa sobre coparticipación. Esto último aún es más grave porque se señala como causal de mal desempeño el dictado de una medida cautelar, ni siquiera una sentencia definitiva. Es decir, es notable la presión que se está ejerciendo sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revierta su postura en la sentencia definitiva. Imaginemos el escenario que se creará si avalamos la posibilidad de que ante cualquier sentencia adversa que estemos disconformes, que dicte la Corte Suprema de Justicia de la Nación o con mayor amplitud cualquier juez, se pueda hacer uso indebido de juicio político para destituir de sus cargos a los funcionarios por capricho y por no compartir sus posturas que están manifiestas en sus fallos y en sus sentencias. Se perdería toda independencia de los órganos, existiría un abuso desmedido del poder y los jueces terminarían encontrándose condicionados por el poder político de turno. Coincidimos con la defensa que hizo Alfredo Palacios al juez Agarna en el juicio político que Perón impulsó a la Corte en 1947, en donde expresó que los magistrados no pueden ser enjuiciados por las doctrinas o convicciones que se sustenten en sus fallos, porque entonces desaparecería totalmente su independencia y quedaría abolido el principio de separación de poderes. Paradójicamente, el doctrinario citado por la diputada Siley, el doctor Alfonso Santiago, expresa exactamente lo contrario en el mismo libro al que alude la diputada, donde dice: admitir la responsabilidad política de los magistrados por el contenido de sus sentencias implicaría admitir la existencia de una casación política final de las decisiones judiciales. Si ello ocurre, cabe el grave peligro de que los jueces terminaran decidiendo lo que los poderes políticos quisieran, ya que podrían remover a los magistrados que no satisfacieran sus pretensiones a la hora de la resolución de los casos judiciales. En el mismo sentido se expresó Alberto Bianchi
cuando dice que el juicio político ya no será entonces un elemento republicano de control de desempeño, sino una instancia revisora de sentencias, es decir, una especie de Corte Suprema, pero fuera del Poder Judicial. Por lo que estaríamos ante una distorsión de nuestro sistema de control de constitucionalidad que está a cargo del Poder Judicial y que en este caso estaría a cargo el Poder Legislativo como intérprete máximo de nuestra Constitución Nacional. Y de esto estamos hablando hoy aquí. El kirchnerismo parece que no admite que los jueces no sean adictos al poder político. Quiere controlarlos. No admite, no se representa que fallen contra sus intereses. Esto es una expresión más de su profunda concepción antirrepublicana y autoritaria, porque parece que las únicas sentencias válidas son aquellas que son funcionales a sus deseos. Parece que la única corte respetable es la que pueden controlar. Lo dijo una diputada del Frente de Todos en la primera reunión de esta comisión. ¿Para qué defienden esta corte si tampoco va a responder a ustedes? Pero les tenemos una mala noticia. Nosotros no queremos que la Corte responda a nosotros. Queremos que trabaje sin sujeciones, sin condicionamiento, que trabaje simplemente cumpliendo las atribuciones que la Constitución Nacional le ha otorgado. Por eso les molesta tanto a los ministros Rosati y Rosenkrantz. Tienen un saneamiento sin precedentes, hasta mienten sobre su designación, cuando sabemos que fue votado por la mayoría de los senadores. Nuestra posición también se encuentra sustentada en el artículo 14 de la Ley del Consejo de la Magistratura y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Río Sábalo versus Paraguay. Y ratificamos nuestra defensa a la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional de Derecho. Insistimos en que lo hacemos en defensa del órgano judicial y no es una defensa personal de los ministros que forman parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este sentido, pensamos que el señor Lorenzetti debe ser investigado por su dudosa gestión y administración en el ejercicio de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no por el contenido de sus fallos. No puede pasar inadvertido que este proceso de juicio político se inicie por la voluntad del presidente de la Nación, luego del fallo adverso sobre la coparticipación de Cava. El 1 de enero de 2023, ante un país acechado por una crisis angustiante en términos económicos, sociales y culturales, el primer anuncio que se le ocurre hacer al presidente fue una brillante propuesta de agudizar la crisis institucional. En un país con 100% de inflación, con 50% de pobreza, con la inseguridad descontrolada, con retroceso en materia educativa y de salud, ¿cuál es la mejor propuesta que tiene el presidente? ¿Poner toda la energía en resolver los problemas de la ciudadanía? No. La única idea que se le ocurrió al presidente el 1 de enero de 2023 fue iniciarle un juicio político a la Corte, con el solo objetivo de perturbar y desprestigiar a los jueces, generando un escenario caótico para presionar al Poder Judicial, para no cumplir con lo que mandan los fallos y así deslegitimar la eventual futura sentencia por corrupción que podrá recaer sobre su líder política, Cristina Fernández de Kirchner. No existe ningún otro objetivo más que eso, ya que todos sabemos que esto no es otra cosa que un circo político, porque este intento de juicio político no tendrá más destino que ser archivado en esta comisión. Por todos estos motivos, estamos convencidos que el juicio político promovido por el Frente de Todos contra los miembros de la Corte constituye un abuso de derecho, un desvío de poder y persigue como única finalidad condicionar, restringir y limitar el accionar del Poder Judicial. Por todos los motivos antes dichos, ratificamos que este juicio político resulta inadmisible. Muchísimas gracias.